Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y en el video de hoy te voy a platicar acerca de financiamiento empresarial, el cual puede ser la gasolina que impulse a tu negocio o el que lo consuma. Antes de pedir un financiamiento, tienes que pensar, ¿realmente hay una oportunidad de negocio o necesito apagar los fuegos que yo mismo provoqué? Es importante que tengas muy claro que el financiamiento te puede ayudar y te debe de ayudar a crecer. Pero vamos a empezar, vamos a decir y vamos a entender qué es el financiamiento. Normalmente cuando hablamos de financiamiento, entendemos que solo es ir a una institución financiera, a un banco y pedir dinero. Y un financiamiento es algo un poco más estratégico que esto. El financiamiento es un proceso a través del cual tú y solo tú decides qué, cuándo, cómo y bajo qué condiciones vas a conseguir dinero para poderlo inyectar a tu empresa y de esta manera te ayude a crecer. Es importante que tengas muy claro que la decisión la debes de tomar tú. Ninguna institución financiera te hace el favor de darte dinero. El que toma las decisiones más adecuadas para tu empresa eres tú. Ahora, ¿para qué sirve el financiamiento empresarial? El financiamiento empresarial puede servir para distintas cosas. Para poner un negocio, cuando vas a iniciar algo, necesitas dinero. Entonces, todo esto que necesitas analizar para invertir desde cero se requiere. Puedes necesitar financiamiento para invertir en capital de trabajo, para comprar infraestructura, ya sea tangible o intangible, para poder hacer crecer a tu negocio. Imagínate que estás pensando en abrir más sucursales, abrir otras oficinas y entonces necesitas dinero, necesitas crecer. Otra de las cosas para las cuales se puede solicitar financiamiento es para poder reestructurar. Muchas veces hemos escuchado que no se pide un financiamiento para pagar otro financiamiento. Eso es no cierto. Poder solicitar un financiamiento con mejores condiciones para pagar otro financiamiento se llama reestructura y eso es claramente posible y se lleva a cabo en las organizaciones. Solo tienes que entender que para poder realizar cualquiera de estas decisiones tienes que tener muy claro tu necesidad, tienes que tener muy claro tu análisis y tomar la mejor decisión que tú tengas. Ahora, ¿cuándo es bueno pedir un financiamiento y cuándo no es bueno pedir un financiamiento? Si tienes claro para qué quieres el financiamiento, si tienes claro tus números, sabes dónde estás, si has analizado los rendimientos o retornos que te va a dejar esto e incluso has hecho proyecciones de tu empresa, aunado a evaluar cuánto puedes pagar, ese es un buen momento para poder pedir un financiamiento. Por el contrario, si tienes un sentido de urgencia, si estás preocupado, si estás angustiado, si no tienes claridad en dónde está parada tu empresa, si no tienes claridad para qué vas a querer el financiamiento, ese no es un buen momento para pedir un financiamiento, porque seguramente vas a tomar el que te den. Y eso puede ser algo que te pueda perjudicar en un futuro. Hay un dicho que dice, no hay dinero más caro que el que no se tiene, y eso es cierto, pero ese tipo de decisiones o ese tipo de análisis nos hace tomar dinero que muchas veces no nos ayuda, nos perjudica el tiempo, resuelve un problema de manera momentánea, sin embargo, hacia un futuro nos causa un problema. Por eso es muy importante que antes de tomar un financiamiento tengas claro lo que hemos platicado. Ahora, hablemos de tipos de financiamiento. Existen tipos de financiamiento. El financiamiento se divide primero en dos partes o en dos estructuras, financiamiento interno y financiamiento externo. El financiamiento interno es el que proviene de todos los accionistas, aportaciones de capital o reinversión de utilidades. Esto es importante porque, bueno, ese dinero proviene parte o proviene de las mismas personas que están dentro de la empresa. Y por otro lado está el financiamiento externo. El financiamiento externo proviene de cualquier entidad fuera de tu compañía. En este tenemos que hacer una pequeña división adicional. Y es que el financiamiento externo se puede dividir en dos, en deuda y capital.
Cuando hablamos de deuda, nos referimos a ir a una institución financiera, a un crédito bancario, a un factoraje, a un arrendamiento, a cualquier tipo de crédito en el cual tengamos que dejar una garantía hipotecaria, un pagaré, etcétera. Este tipo de financiamientos que son de deuda, nos tienen distintas ventajas. El primero de ellos es que tenemos claro cuánto tenemos que pagar. Tenemos claridad respecto a cuándo y cuánto tenemos que pagar. Los intereses que se nos cobran producto de este tipo de financiamiento son deducibles de impuestos. Por otro lado, pero tienen desventajas estos tipos de créditos. La primera desventaja es que a este tipo de instituciones no les interesa si te está yendo bien, si te está yendo mal, si tuviste un buen mes o un pésimo mes, no importa. A estas organizaciones hay que pagarles sí o sí. Además, otra de las desventajas es que si tú no pagas a tiempo, bueno, pues puedes tener afectaciones en el buro de crédito que van a impedirte poder adquirir otro tipo de financiamientos. Y que además el uso indebido de el dinero te puede meter en un grave, grave problema. Por el contrario, también, o por otro lado, existe el financiamiento vía capital. El financiamiento vía capital, que es una fuente externa, tú acudes a alguna institución a buscar a nuevos accionistas o nuevos participantes en tu empresa. Puedes acudir a diversos lugares, a fondos privados, a inversionistas ángeles, a crowdfundings, a algún socio estratégico. Cualquier persona o cualquier institución que quiera entrar en tu empresa. Este no es un préstamo como tal. Este entra al capital porque tendrás nuevos socios. Este tipo de financiamientos también tiene desventajas y ventajas. Las ventajas que tiene es que no estás comprometido a tener que pagar periódicamente una cantidad de dinero porque los resultados hacen que pagues. Si te va bien, vas a pagando. Si no te va tan bien, no irás pagando. Alguna de las otras ventajas que tiene este tipo de financiamiento es que normalmente viene acompañado de asesorías técnicas para mejorar tus finanzas, para mejorar tu logística, para mejorar tu penetración en el mercado, porque se vuelven socios estratégicos que no solo te dan dinero, te dan esta nueva visión que te puede ayudar. Por otro lado, algunas de las desventajas que tiene este tipo de financiamiento es que seguramente vas a tener que ceder gran parte de tu compañía. Normalmente se cede de un 20 hasta un 45% de tu empresa, dependiendo de cada institución, por supuesto. En este tipo de situaciones pierdes cierta parte de control, de autonomía en las decisiones e incluso de la visión del negocio. Adicionalmente, este tipo de organizaciones necesitan tener control, por lo que normalmente el director de finanzas o el responsable de finanzas es nombrado por ellos y cualquier otra figura que requiera control. ¿Por qué? Y les reporta directamente a ellos. ¿Por qué? Porque requieren tener esta certeza. Y entonces esto puede llegar a provocar diferencias en la visión de negocio. Entonces, es importante que tú vayas evaluando qué tipo de financiamiento necesitas más. Si necesitas solo dinero, porque tienes muy claro, hay que recurrir a deuda. Necesitas más que dinero, necesitas un socio que te ayude a entrar a lugares donde no has podido entrar, necesitas que alguien te dé un refresh en algo. Busca capital. Es importante que para ello tu organización tenga la estructura para poderlo recibir. Si tienes alguna duda respecto a esto, acércate con un especialista en la materia, algún abogado, algún asesor financiero que te pueda ayudar a saber si tu empresa puede recurrir a esto. Ahora, en los financiamientos, todos los financiamientos tienen costos. Todos, todo el dinero, lo hemos platicado en otro video, el dinero no es gratis. El dinero tiene un costo, solo que hay costos visibles y costos, vamos a llamarlos no visibles. Los costos visibles son los que están muy claros, que están a la vista. La tasa de interés, la anualidad, la comisión por apertura, entre otros. Son muy claros cuando tú los ves. Y por otro lado hay los costos que no son tan claros, que son ocultos.
que son normalmente aquellos costos que están en la letra pequeña de los contratos. Es muy importante que puedas leer eso porque hay penalizaciones, hay compensaciones, hay ciertas restricciones, diversas cosas que pueden existir y que pueden encarecer el financiamiento sin que te des cuenta o sin que tengas claridad. Por eso es muy importante que tengas perfectamente claro qué estás firmando. Y además, tendremos que hablar o hablaremos sobre, hay dos tipos de financiamiento, además, formal e informal. El formal es acercarte a una institución que está reglamentada por las diversas instituciones de tu país, porque en todos los países hay instituciones que van regulando a todas estas empresas, bancos, casas de bolsa, etcétera, cualquier entidad financiera que te pueda prestar. Y estas cumplen con normas, cumplen con reglamentos, cumplen con reportes que impiden que pueda haber cosas no debidas, o cosas indebidas. Entonces, esos financiamientos formales son importantes, pero por otro lado existen financiamientos informales. Financiamientos informales es cuando tú acudes y realizas un contrato entre particulares. Dos empresas o dos personas se ponen de acuerdo bajo una condición, ya sea de deuda o de capital, y las condiciones son particulares, no están reglamentadas, no están supervisadas, y esto regularmente repercute en que es más sencillo obtener un financiamiento vía una vía informal que una vía formal. De hecho, una de las recomendaciones que suelo hacer es, si el financiamiento es muy fácil de obtener, sea cual sea, seguramente va a ser mucho más caro que el otro. Entonces tú tienes que entender que no siempre algo que sea fácil o algo que se vea muy bien te va a ayudar más. Tienes que tener mucha claridad en lo que estás solicitando y lo que requieres. Ahora, hablemos de malas prácticas. Cuando se solicita un crédito, hay algunas malas prácticas que debes de evitar a toda costa. Lo primero es, si no tienes claridad para qué quieres un crédito, no lo pidas. Si vas a financiar pérdidas, también ten mucho cuidado. Es muy común querer financiar pérdidas, lo cual hay que analizar la empresa y entender por qué está sucediendo esto. Hay muchas empresas tienen pérdidas circunstancialmente por situaciones de mercado, por algún suceso. En ocasiones, un financiamiento puede ayudar a salir de esos problemas, pero cuando el financiamiento está ligado a solo ayudarte a gastar más, sin resolver el problema, ese es un mal financiamiento. Haz de cuenta que trabajas en una empresa y que como no te alcanza tu sueldo, pides una tarjeta de crédito para complementar ese dinero. Eso es un pésimo financiamiento y eso sucede en las organizaciones. Otra de las malas prácticas es no tener claridad de tus números. No sabes dónde estás parado, no sabes qué te duele, qué no te duele, no sabes hacia dónde va tu empresa, no tienes proyectada hacia dónde va. Y eso es muy importante, tener claridad de tu empresa. Otra es que a veces no sabemos cuánto pedir. Pareciera increíble, pero en ocasiones no tenemos claro cuánto pedir. Y esto es porque algunas, sobre todo bancos, organizaciones, nos dicen, tienes tal cantidad de dinero preaprobado. Toma el dinero que tú requieras y entonces me pagas eso. Cuando no tenemos claridad en las cosas que hemos dicho, tomas dinero. No sabes cuánto. Y ese tomar dinero te lleva a otra mala práctica, que es improvisar. Improvisar es empezar a decidir en qué puedo gastar en esto, en lo otro. Muchas veces hacemos mejoras cosméticas a las organizaciones que si bien es cierto, no van a ser productivas, nos hacen sentir bien, pero es el momento de hacerlas. ¿Necesito un financiamiento para pintar la empresa? Es el momento de saber que no debes improvisar el dinero porque, reitero, el dinero cuesta. Y otra de las malas prácticas es no entender lo que estás firmando. Es importantísimo, es indispensable que entiendas lo que estás firmando. En estas organizaciones hay muchas que te ayudan, que te asesoran de manera correcta y otras que fingen hacerlo porque después hay muchos problemas, muchos costos ocultos.
Por eso tienes que tener claro, si no tienes ese conocimiento, te invito a que te acerques con algún especialista que te ayude a poder firmar o poder entender esta parte para que seas perfectamente consciente de la responsabilidad que has adquirido. Otra de las malas prácticas es confundir que traemos a capital de un nuevo socio y que este socio pues, no nos va a perjudicar. Un nuevo socio, si solo va a aportar dinero, si solo debe aportar dinero, en mi opinión, no debe buscarse un financiamiento vía capital. Adquirir o tener un nuevo socio es como contraer matrimonio con alguien. Si lo único que te da es dinero, créeme, no va a funcionar. La experiencia y las estadísticas nos dicen que ese tipo de relaciones terminan muy mal. Entonces, te recomiendo que hagas un buen análisis y que evites a toda costa estas malas prácticas. Ahora, ¿cómo debes de prepararte para poder solicitar un financiamiento? A ver, te debes de preparar teniendo, como ya lo hemos dicho a lo largo del video, teniendo claridad en lo que debes, en lo que necesitas. ¿Para qué lo necesitas? Luego, tener claridad en tus números. Si tienes, si tienes claridad en tus números, te va a ayudar a poder entender tu capacidad de pago, poder hacer proyecciones. Eso se vuelve muy importante. En este sentido también es importante que pienses que el financiamiento es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones para poder crecer, que es una herramienta. Otra de las cosas que tienes que considerar es hacer comparaciones. No te cases con la primera opción. Muchas veces, cuando necesitamos un financiamiento, pensamos que el mejor lugar para poderlo solicitar es donde manejamos nuestra cuenta, donde tenemos nuestros recursos. Y muchas veces así lo es, pero no siempre. Hay que entender y evaluar cuál es tu necesidad. Saber que si vas a necesitar deuda, buscar la entidad, la institución que te dé el financiamiento que requieres. No el que ellos digan que es mejor para ti o el que ellos tienen a la mano, el que ellos tienen que cumplir como parte de sus metas. No, ¿cuál es el que más te ayude a ti? Pensar a veces que solo la tasa importa en un financiamiento es dejar de ver los demás aspectos. Por eso tienes que comparar. Ahora, si vas a adquirir financiamiento a través de capital, lo primero que tienes que saber es, ¿tu empresa está preparada? ¿Tiene la estructura legal para poderlo hacer? Y dos, ¿qué te va a dar este nuevo socio? ¿Cuál es el valor añadido que te va a dar además de su dinero? Entonces, realiza comparativos para poder analizar cuál es la mejor decisión. Y finalmente, busca asesoría con algún profesional que te ayude a poder entender qué es lo que cuál es la mejor solución para tu problema. Hay que entender que el financiamiento no es magia, no es algo que venga a resolvernos un problema de manera cortoplacista o de manera inmediata, como muchas veces lo pensamos. Tenemos que entender que un financiamiento nos debe de ayudar como herramienta a llevar a nuestra empresa al siguiente nivel. Y eso es muy importante. Por ello, antes de pedir un financiamiento, si estás buscando, si has venido pensando necesito dinero, te invito a que hagas esta reflexión antes de poder solicitarlo. ¿Realmente necesito dinero? ¿Hay una oportunidad en negocio? ¿O lo primero que tengo que hacer es mejorar mi gestión financiera? Si quieres más información sobre esto, no dudes en contactarme y con gusto te voy a ayudar. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.